Buenos días, les habla el doctor Wiliberto Perentena, encargado de la consulta de medicina general en Incamay Salud Los Olivos. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que está en el tapete, muy vigente, y es qué hacer una vez que me dicen que tengo COVID. ¿Qué voy a hacer dentro de mi hogar con ese diagnóstico? Lo primero que tenemos que saber es que todo paciente que ha sido diagnosticado con COVID debe ser aislado del resto de los miembros de su familia dentro de su hogar. Lo ideal es que el paciente duerma en una habitación él solo. No puede dormir con otra persona dentro de la habitación porque al retirarse la mascarilla va a haber exhalación de virus que van a quedar en el ambiente y el familiar que esté cerca de ese paciente se va a infectar porque va a respirar esos virus. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es aislar a nuestro familiar en la casa. Por supuesto, se entiende que hay familias que no tienen los suficientes ambientes para aislar al paciente en una sola habitación. En ese caso, lo que se aconseja es que el paciente permanezca con mascarilla y que el familiar se aleje lo más posible de ese paciente. ¿Okay? El otro asunto importante es mantener la vivienda bien ventilada. ¿Por qué? Porque tenemos que permitir que el virus salga de ese ambiente. Cuando nosotros exhalamos virus, esos virus quedan suspendidos en el aire y cualquier persona que entre en ese momento a ese espacio sin mascarilla se va a contagiar. Otra de las dudas importantes que refieren los pacientes es qué voy a comer, cómo me voy a alimentar porque tengo COVID. ¿Okay? En ese sentido han surgido muchas dudas. Hay mucho, vamos a llamarlo, mito urbano sobre los alimentos que debo ingerir si tengo COVID. La evidencia médica demuestra que un paciente que tiene COVID puede comer lo que le apetezca, ¿ok? Simplemente se aconseja no ingerir alimentos extremadamente helados, extremadamente fríos, ¿ok? Y se aconseja una alimentación sana, balanceada, de fácil digestión. Evitar las comidas súper condimentadas, las comidas grasosas de difícil digestión, sobre todo en la cena. Por tanto, ¿qué le vamos a dar a mi familiar que tiene COVID? Abundantes líquidos, se aconsejan las sopas, ¿verdad? Sopitas de verdura, de menestra, pollo, pescado, carne, ensaladas, lo que le apetezca al paciente, ¿ok? Evitando, por supuesto, esas comidas de difícil digestión. La otra duda es, ¿debo bañarme o no me debo bañar si tengo COVID? Lo que se aconseja es que el paciente se bañe, pero con agua tibia, no bañar al paciente con agua helada, pues ese cambio térmico que produce el agua helada sobre nuestro cuerpo no es muy aconsejable en un paciente que tiene COVID, sobre todo si el paciente tiene afectación del sistema respiratorio. Creo que es importante aclarar estas dudas porque es muy frecuente las preguntas durante la consulta, ¿no? Es importante también señalar que los pacientes que han tenido COVID durante el año pasado están a riesgo de volverse a contagiar, pues el virus está mutando y ya hemos tenido casos de reinfección. Por tanto, todo paciente que le ha dado COVID tiene que seguirse cuidando, ¿verdad? Porque puede reinfectarse. También preguntan muchos pacientes, doctor, a mí me dio COVID, entonces yo puedo andar ahora sin mascarilla, a mí no me va a volver a dar. No es así. Recuerden que las enfermedades respiratorias existen desde que los virus siempre que afectan al sistema respiratorio siempre han estado con nosotros. Si yo me da COVID y voy a andar después descuidado, sin mascarilla, me puedo infectar de virus, de influenza, de cualquier virus de gripe. Y me puede afectar gravemente esa influenza porque mi sistema inmune va a estar golpeado porque vengo saliendo de un COVID. Entonces, conclusión, todo paciente que le ha dado COVID tiene que seguir cumpliendo las medidas de seguridad recomendadas. Uso de mascarilla, me sigo lavando mis manos,
¿ok? Y es importantísimo entender que ante cualquier paciente que tenga síntomas respiratorios dentro de mi familia, tengo que consultar al médico inmediatamente. También es importante hablar de los pacientes que pueden tener COVID y que no tienen síntomas. ¿Por qué les menciono esto? Porque hay pacientes que me dicen, bueno, doctor, yo tengo COVID, pero mi esposa no tiene ningún síntoma. Recuerden que hay pacientes asintomáticos. Si hay niños en la familia, también esos niños hay que examinarlos, porque los niños pueden tener COVID y hacer un COVID muy leve, incluso sin síntomas. Por tanto, es importante que ante cualquier sintomatología respiratoria, lo que debemos hacer es acudir al médico. También hemos tenido en esta ola de COVID pacientes que consultan por síntomas no respiratorios, ¿ok? Hemos tenido casos de pacientes que vienen con vómitos, diarrea, y cuando los interrogamos niegan que tengan síntomas de gripe. Pues esos pacientes, muchos han resultado positivos para COVID, porque la variante que está circulando produce síntomas gastrointestinales. En conclusión, todo paciente con síntomas respiratorios, todo paciente con algún síntoma gastrointestinal que se acompañe de malestar general, dolor corporal, cefalea, fiebre, debe acudir al médico inmediatamente, pues puede tener un COVID y pasar ese COVID sin diagnóstico y peor aún, enfermar tanto a su familia como a todas las personas con las que ese paciente interactúe. Entonces, quiero cerrar la pequeña charla diciéndoles la importancia, insistiendo en la importancia de que acudan al médico ante cualquier síntoma sospechoso de COVID.